Vamos a comenzar y pues la bienvenida de aquí de Psicología Manual de una Nueva Vida y gracias al grupo Un Motivo y también pues ahorita damos las gracias a Brújula Cultural que lo representa Daniel y que es el que nos va a dar el tema precisamente hoy de las adicciones. Entonces vamos a darle permiso para compartir y ya puede compartir pantalla, ya está listo. Y pues cedemos los micrófonos, Daniel. Perfecto, muchísimas gracias. Pues antes de empezar con la compartición de la pantalla, primero agradecerles. Como bien lo decían, pues justo el objetivo es que este tipo de sesiones les sirvan, entonces espero por favor que les sirvan. Y si no es así, pues díganme, ¿no? Y vamos mejorando algunas cosas, ¿no? Como nos habíamos quedado, como lo habíamos dicho la vez pasada, eh, nos habíamos quedado justo en la parte, habíamos visto contexto general de la historia de las adicciones, ¿no? Un poquito tratando de enfocarlo sobre desde dónde viene, ¿no? Eh, ¿Cómo decirlo? Desde dónde inicia este periodo de este interés por las sustancias, ¿no? Entonces, recordemos que primeramente teníamos un interés más allá de adictivo, ¿no? En una primera etapa en el territorio mexicano, como lo era Mesoamérica, era un interés sobre ciertas sustancias, más que nada en un estilo ritual, ¿no? Que eran este tipo de sustancias como el peyote, ¿no? Que había una elevación, ¿no? Como tal, ¿no? Para hablar con los dioses, demás, ¿no? Era un estilo ritual, no había como tal el concepto de adicciones, no había esto que era una dependencia, ¿no? Hacia alguna sustancia. Después dimos un recorrido, un salto ya hacia la etapa colonial y cómo empieza ya ciertos productos, como los que tenemos hoy en día, ya como estas eh, productos adictivos que son legales, como lo va a hacer el tabaco, como lo va a hacer el, este, el alcohol, ¿no? El alcohol mismo, ¿no? Y después ya nos vinimos hacia ciertos periodos donde empieza ya una nueva etapa con nuevas sustancias, ¿no? Y ahorita vamos a ver ya el refuerzo, ¿no? Desde ya un poquito más con datos duros de nuestro momento actual, ¿no? Todo lo anterior fue básicamente para darnos contexto y ahorita va a ser un momento donde vamos a ver la historia reciente, por así decirlo, ¿no? De los años 80 para acá. Y en esta me encantaría, por favor, que interactuemos, ¿no? Que vayamos poniendo ejemplos. Son cosas que hemos visto a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, cuando yo les diga, por ejemplo, pues se acuerdan que de repente empezó cierto consumo, ¿no? O ciertas provisiones o ciertos impuestos sobre algunas cosas, si se acuerdan, lo digan con todo gusto. Recuerden que para mí es un gusto que ustedes tomen la palabra, entonces si llega a haber algún comentario durante la charla, encantadísimo, ¿no? O sea, levanta la mano o simplemente activan el micrófono y estamos para escucharlos, ¿vale? Vamos a darle a la que sigue, ¿no? Era esta parte general sobre también recordar lo que es una adicción, ¿no? Tenemos que partir siempre por estos preceptos, ¿no? Antes de continuar con el tema, ¿no? Y bueno, ya lo teníamos muy claro, ¿no? Ya teníamos claro que era una dependencia, creo que todos aquí ya lo sabemos, ¿no? Que es una afectación, ¿no? Que va a ser personal, o sea, la persona genera una dependencia hacia una sustancia, pero también lo decíamos al final, y ahorita tenemos también un punto de información de eso, ¿no? No solo va a ser sobre una sustancia, existe adicción a las apuestas, adicción a los videojuegos, ¿no? En general va a ser digamos, aquel abuso sobre una sustancia, sobre una actividad, ¿no? Que puede afectarnos tanto en la parte personal como familiar, como social. Personal, pues completamente nosotros, ¿no? Familiar, pues nuestro entorno, padres, tíos, hermanos, abuelos, y social incluso hasta nuestros trabajos, ¿no? Eh, Cuando ya se sale de este primer círculo, ¿no? Y nos pega un poquito más. Y bueno, ya por la OMS, por la Oficina Mundial de Salud, ya está catalogada una adicción como una enfermedad crónica. Es porque viene toda digamos, viene una adicción que arrastra todo este tipo de problemas. Entonces, no es cosa menor, no es algo que una persona pueda decidir o no pueda controlarse, más bien
decida no controlarse. No, no va por ahí. Es un problema serio, un problema muy grave, ¿no? Porque justo la persona ya no tiene control sobre este tipo de cosas, por eso se vuelve una adicción, por eso se vuelve uno dependiente hacia ciertas sustancias, actividades, demás, ¿no? Ok, esto también quería retomarlo, ¿no? Que es justo lo que venía diciendo, ¿no? No es ahí se los pongo tal cual, ¿no? No es una debilidad moral, no es como que una persona diga, ah, pues es que no se enfrenta a su realidad y decidió enfrascarse en el alcoholismo. Bueno, a ver, mm, tal vez no va tanto por ahí, va más por este problema que se genera en torno a la adicción, del cual se arrastra y entonces se necesita de este sentirse bien, de este sentirse mejor, ¿no? Que se vuelve hasta cierto punto de manera inconsciente, ¿no? Al primer momento y que es muy difícil en realidad salir de ahí. Las personas que están por voluntad, ¿no? Ya que están justo dentro de estos centros de apoyo, centros de ayuda, pues mis respetos, la verdad, porque es algo muy complicado, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a dar también este refuerzo al final, ¿no? Pero siempre la idea de tener, de buscar ayuda es complicado desde el punto personal, ¿no? Porque pues trae toda esta carga química, incluso más que nada, ¿no? eh, Sobre todo, bueno, química en todos tipos de adicciones y todavía un poco más fuerte también en algunos tipos de sustancias, ¿no? Ok, bueno, para ir retomando, ¿no? En donde nos habíamos quedado, aquí tenemos hoy en día algunas de las drogas más comunes. Todavía no vamos a hacer esta distinción, ¿no? Entre las drogas que son legales y las drogas que son ilegales. ¿Por qué legales? Porque sí las hay, ¿no? Como tal, ya lo vamos a ir viendo en el desarrollo del tema, ¿no? Pero tenemos una idea, ¿no? En general de cuánto ha sido el consumo, ¿no? Principalmente, por ejemplo, del alcohol, ¿no? De cuánto ha sido el consumo de la marihuana, ¿no? Cómo ha afectado, ¿no? Incluso el consumo de las metanfetaminas, ¿no? Y este es un dato que les arrojamos aquí para el 2017, ¿no? Es, digamos, en relación, ¿no? Cómo se ha ido más o menos en porcentaje aumentando en las últimas décadas, ¿no? Es, ahorita lo vamos a ir desglosando punto por punto, ¿no? Pero es para que veamos qué, qué tipo de sustancias son las que se han ido consumiendo, las que se han ido desarrollando, y va a tener que ver con muchísimos factores, ¿no? Va a haber sustancias, vamos a verlo más profundamente, pero va a haber sustancias que van a ser o actividades que van a ser dependiendo, como lo decíamos al principio, de la época, del contexto en el que nos encontramos, ¿no? No nos podemos alejar, recordaron ustedes esa frase que les ponía yo eh, de José Ortega y Gasset en la sesión pasada, ¿no? Que somos personas dentro de nuestras circunstancias, ¿no? No nos vamos a poder alejar de este tipo de cosas y los mismos productos adictivos, las mismas sustancias, este mismo tipo de elementos van a ser representativos de las épocas en las que estemos viviendo. No va a ser lo mismo las épocas y de los contextos sociales en los que estamos viviendo, ¿no? Las adicciones no dependen justo de un punto determinante, por ejemplo, como personas en situación de pobreza, ¿no? No estoy diciendo que no lo sea, digamos, que sea justo por esa situación que no haya o que haya adicciones, ¿no? Sino que la adicción que se viva va a medirse en torno a ciertas situaciones, ¿no? Personas que no estén en situación de pobreza también pueden tener afectaciones en torno a las adicciones, ¿no? Bueno, también lo decíamos ya al final de la sesión pasada, esta época, ¿no? Esta época que nos tocó vivir, va a tener muchísimas más, ¿no? Muchísimas más puntos de adicción, ¿no? Y es que se generan ciertas dependencias a ciertas actividades. Por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales
Por aquí ya había una persona que justo lo estaba investigando y que lo decía, y es verdad, ¿no? Que incluso las redes sociales, cuando, viéndolo desde el punto de vista, por ejemplo, del marketing, buscan generar esta adicción, ¿no? Para poder, digamos, vender algún producto, ¿no? Entonces, si ustedes han visto algún video que al final, que bueno, que en la parte de abajo del video están haciendo algo diferente a lo que están explicando, es porque buscan generar esta, esta llamada de atención con nosotros, con los espectadores por ejemplo, de los videos de Facebook, de los videos de Instagram, ¿no? De TikTok, ¿no? Y al final lo que están buscando es que nosotros nos quedemos ahí en estas redes, ¿no? Pero el problema está en cuando nos quedamos muchísimo más, ¿no? Cuando ya se vuelve necesario. Entonces, no me dejarán mentir, todos conocemos a una persona que lo primero que hace al despertar es ¡pum! Mi celular, ¿no? ¿Qué hay en TikTok? ¿Qué hay en Facebook? Eso es parte todavía, ¿no? De esta dependencia que empezamos a generar con, por ejemplo, lo más básico, ¿no? Lo más cercano que tenemos y algo que de primera instancia podríamos decir, pues no es malo, ¿no? El problema es cuando justo estos puntos que decíamos empieza a afectar de manera personal, de manera personal, de manera familiar y de manera social, ¿no? Es una persona que pueda estar, no sé, en Facebook todo el día porque es su trabajo, bueno, que está bien, ¿no? Al estar trabajando, demás, pero que en su trabajo esté en Facebook todo el día, pues al final les va a terminar afectando, ¿no? Al final va a ser parte de estos problemas sociales. Asimismo, los videojuegos, por ejemplo, personas que se pasen todo el tiempo jugando, ¿no? Pero no tanto digo, no digo que esté mal jugar videojuegos. El problema está en está cuando nos desconecta del resto de la sociedad. Cuando es preferible estar en un videojuego que conviviendo con las personas en todo momento, ¿no? No digo ay, es que mi hijo juega 3 horas al día, ya está un poquito complicado, pero también puede ser, ¿no? Que en ese momento esté en un punto de relajación, ¿no? Pero mi hijo no tiene trabajo, no ha salido de su casa, de su cuarto en una semana porque está todo el tiempo pegado a los videojuegos, ahí ya puede haber una afección mayor, ¿no? Y bueno, las compras hoy en día nos toca un, un problema, un problema muy nuevo, ¿no? De esta época, porque anteriormente, en efecto, había una adicción a las compras, digamos, físicas. Uno iba a la tienda y de repente encontrabas una persona que pum, 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 compraba, compraba, compraba y ya no necesitaba ciertos artículos y los volvía a comprar. Y hoy en día las tenemos sobre todo en compras en línea, ¿no? Ya uno es muy sencillo desde su celular, lo mismo, ¿no? Como si fuera un videojuego. Escojo esto, escojo esto, escojo esto, escojo esto, escojo esto. Cosas que no se necesitan, ¿no? Que se vuelve divertido, por así decirlo, ¿no? Se vuelve muy atractivo el estar todo el tiempo generando este tipo de dinámicas de estar adquiriendo algo, ¿no? Y digo, quien haya comprado por internet o haya comprado algo que les gusta, no importa que haya sido o no por internet, no me dejará mentir. Es agradable, es muy gustoso el adquirir esa cosa que quieres, ¿no? Dices, yo quiero un termo y por fin me lo compré, ¿no? El problema está justo o bueno, se vuelve un problema cuando esta forma es rutinaria y termina por afectar, por ejemplo, ya tus finanzas personales, familiares, demás, ¿no? Adicción al trabajo, que es algo que no se habla mucho en realidad porque creemos o estamos mal pensando que uno tiene que trabajar y lo que nos digan que hay que trabajar y se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, si yo trabajo 12 horas, pues así tiene que ser, ¿no? Porque pues, es trabajo, ¿no? Y olvidamos muchas veces ponernos a nosotros mismos como la parte prioritaria, ¿no? Como la parte importante. Hay gente que de verdad eh, necesita estar todo el tiempo en el trabajo, necesita estar contestando el celular, necesita estar contestando esto sin darse tiempos de descanso. Y eso obviamente va a generar un problema para la persona, ¿no? Como lo puede ser, por ejemplo, enfermedades en el corazón, ¿no? Generadas por estrés, gastritis, demás, ¿no? Pero también para
un problema para con la familia, ¿no? Esa persona que todo el tiempo está trabajando, todo el tiempo, y nunca lo vemos en en las fiestas, no llega a ver a sus hijos en las noches, ¿no? Y no es que esté por ahí haciendo otra cosa, sino que está trabajando, ¿no? Entonces, por eso también termina siendo una afección, ¿no? Y ahora sí, vámonos justo ya por décadas a los temas más generales que vamos bueno, perdón, a las adicciones más generales que conocemos, ¿no? Que afectan propiamente pues a las personas que queremos, ¿no? Eh, Vamos a empezar un poquito más o menos desde los 80 para que vayamos viendo de forma gradual, ¿no? Cómo se va aumentando. Y es muy importante que hagamos un análisis sobre los porcentajes que aquí les voy a presentar, ¿no? Eh, Consideremos que estos porcentajes van siendo en aumento. Por ejemplo, si yo tengo un dato que eran 10 personas en tal año, ¿no? Y aumentó el 50%, vamos a tener que son 15 personas, ¿no? Y al siguiente año vamos a tener, ¿no? Que aumentó solo un 10%, ¿no? ¿Cuál sería el 10%? Bueno, el 10% ya va sobre esas 15 personas. Entonces va a ir a un aumento constantemente, ¿no? Eh, Encontramos, ¿no? Que la década de los 80, ¿no? La década de los 80 va a verse principalmente, ¿no? Afectado por el consumo de alcohol y de inhalantes. Esto es crucial. ¿Por qué? Los inhalantes es un consumo, bueno, concluyo con el alcohol, perdón, y luego nos vamos con los inhalantes. El alcohol va a tener un aumento, ¿no? Eh, básicamente durante todo la década, ¿no? Y ahí, por ejemplo, de los datos que más trascienden, ¿no? Que más preocupan, es la tasa de mortandad. O sea, la gente que se murió por una cirrosis hepática, o sea, por consumir tanto alcohol que su hígado dejó de funcionar. Y se calculaba que eran 28, bueno, 29 personas, ¿no? Por cada 1.000 habitantes. Es un número gigantesco, es un número impresionante de todas las personas que consumían tanto alcohol durante esta generación, ¿no? Que terminó afectando, ¿no? Y el alcohol, que bueno, va a ser esta droga legal, ¿no? Eh, que va a ser eh, que es, ¿no? Consumida desde la época de la colonia, ¿no? Que es una sustancia, ¿no? Que está permitida, por así decirlo, y que, bueno, se nos pone una alerta el abuso de esta sustancia puede ser nocivo para la salud. Sin embargo, sigue siendo todavía, digamos, bastante accesible, ¿no? Y vamos a encontrar, aquí va a haber, digamos, por lo que les decía, un poquito sobre los contextos, alcohol en múltiples variedades, ¿no? Desde los famosos Tonaya, ¿no? Que son súper sencillos a adquirir, ¿no? Porque no están tan regulados, porque son muy económicos, hasta alcohol de mayor precio, ¿no? Pero lo que nos importa justo, y para hilarlo un poquito con los inhalantes, ¿no? Es la accesibilidad a este tipo de sustancias. Entonces, consideremos que una persona con adicción, si le es más sencillo acercarse o es más fácil acercarse a este tipo de sustancias, no les cuesta trabajo, no les cuesta dinero, ¿no? Pues va a ser más fácil que caigan en este tipo de conductas como la adicción, ¿no? Los inhalantes eh, van a ser, bueno, los inhalantes es un caso de bastante estudio, ¿no? Es un caso que hay que detallar muchísimo, ¿no? Sobre todo porque son productos, ¿no? Que están pensados en otro sentido, ¿no? Como lo va a hacer el resistol, como lo va a hacer incluso algún gozo que sientan sobre alguna pintura, ¿no? Sobre el thinner, sobre algún elemento que encontramos a veces hasta en nuestras cocinas, ¿no? Y es que es eso, ¿no? Como son productos que están pensados para otro tipo de servicios, ¿no? El gran problema que van a tener es que no tienen una regulación pensándolo como un producto que genere adicción. O sea, tenemos el problema de que un inhalante
es más sencillo de acceder. Es más sencillo de acceder a un inhalante que incluso a una bebida alcohólica. Puede que sea más económico en relación a que digamos, no tenga el mismo precio o la cantidad, el botecito o lo que se vaya a comprar es todavía más accesible, ¿no? Pero lo más peligroso es cuando se les vende, por ejemplo, a menores de edad. Es muy sencillo que uno acceda a ese tipo de sustancias, ¿no? Porque las encontramos en la palería. Entonces, vamos a tener digamos, este problema y vamos a ver ahí, por ejemplo, ¿no? Yo les ponía la lista de años del 76 al 80, ¿no? Cómo va a haber un incremento, ¿no? Eh, em, un incremento en el consumo de estas sustancias, ¿no? Ahí, por ejemplo, y lo hacía con este énfasis de lo fácil que es acceder a esto, ¿no? Poníamos estudiantes, como los estudiantes habían dicho, estos datos, perdón que hagamos una pausa, ¿no? Estos datos están sacados de la Secretaría de Salud, del INEGI, de varias encuestas, ¿no? Pero todos son en relación a lo que se dice, ¿no? A las personas que entrevistaron y que honestamente dijeron, no, pues yo he consumido esto, he consumido aquello, ¿no? Pero va a ser un poquito más complicado que eso, ¿no? No siempre vamos a tener acceso a este tipo de información real, porque necesitaríamos que todas las personas que hayan consumido lo digan honestamente, ¿no? Y no siempre va a ser así. O también algunos de los datos están sacados, pues, de índices sobre personas que fueron atendidas en el Seguro Social, ¿no? Personas que llegaron con la sobredosis, con algo por el estilo, ¿no? Y entonces se hace un registro de cuántas personas en el año llegaron con este problema. Sin embargo, no todas las personas con sobredosis llegaron a un hospital o acudieron a un hospital, ¿no? Entonces, van a ser datos que están un poco, quiero decirlo así, que hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? Porque justo no precisamente van a ser los representativos, son una estadística. Aún así, las estadísticas nos sirven para saber qué tanto va en aumento, qué tanto va en decremento, ¿no? Y darnos una idea general, ¿no? Entonces, bueno, continuemos. Entonces, aquí vamos a tener que va a haber un aumento, ¿no? Ya en el 80 va a bajar, ¿no? Pero por lo menos en 2 años hubo un aumento sumamente importante. En términos, no lo podemos poner, por ejemplo, en términos reales, pero vamos a decir, ¿no? Que o sea, del 100% de estudiantes jóvenes, ¿no? Estoy hablando adolescentes entre 15 a 20 años, por ejemplo, ¿no? El 85%, el 0,85% de todos, ¿no? Empezó a consumir por lo menos una vez este tipo de sustancias. Y después, 2 años después, ya era el 5,6%. Son digamos, hablando de porcentajes, es muchísimo. Y ahorita vamos a tener todavía más incremento en otras sustancias. En los años 90 vamos a tener, ¿no? Un crecimiento, pero no, pero lo más preocupante de los años 90 va a ser que se va a incrementar el, el tipo de drogas que va a haber nuevas drogas, ¿no? Nuevas sustancias ilegales, se van a empezar a generar ya, digamos, eh, ya se creaban, ¿no? Pero se van a divulgar muchísimas más sustancias dentro de este mercado que es como tal el narcotráfico, ¿no? Entonces se va a generar este tipo de drogas, se van a empezar a divulgar ese tipo y entonces, por lo tanto, va a empezar el consumo, ¿no? Pero también va a incrementar muchísimo el alcohol entre los jóvenes, entre menores de edad. Esas van a ser las principales cosas que van a caracterizar los años 90. Aquí les pongo yo una tablita, ¿no? De las sustancias que se van a empezar a consumir, ¿no? Y esta tablita está en relación entre el año 93 y 98, ¿no? Eh, ¿Cómo van a incrementar, ¿no? En relación, ¿no? Eh, perdón, el consumo, ¿no? De este tipo de sustancias. La más popular de los años 90 va a ser la marihuana, le va a seguir la cocaína, ¿no? Van a seguir todavía muy fuerte los inhalantes, ¿no? Y va a estar también la heroína. Y ahí, por ejemplo, en la grafiquita tenemos algo que dicen
incremento, ¿no? El porcentaje. Lo que nos quiere decir básicamente es qué tanto creció o no creció entre el año 1993 y el año 1998, ¿no? Entonces, digamos que la marihuana ya es, ¿no? En ese momento es la droga más consumida, ¿no? Pero aún así creció un 46%, casi la mitad. O sea, estamos pensando que las personas que la consumían se duplicó el número de personas, se popularizó. Y bueno, la cocaína se elevó exponencialmente. Tenemos un 225%. ¿Qué significa esto? Que de las personas que lo consumían se duplicó y todavía más, ¿no? Ahí, por ejemplo, bajó un poco el consumo de inhalantes. Esto es muy, muy interesante de analizarlo, ¿no? Porque podríamos llegar justo a una pequeña conclusión en la cual durante esta época vemos cómo hay ciertas sustancias que se popularizaron, ¿no? Ciertas sustancias que se hicieron, digamos, más por el hecho, bueno, por el hecho de consumirlos alguna vez, ¿no? Por estar en alguna fiesta o algo por el estilo, y que con ello se generó una adicción, ¿no? Y entonces se dejaron de lado algunas sustancias como, por ejemplo, estos inhalantes, ¿no? Entre comillas se dejaron de lado porque en realidad este menos 20% es que bajó un poco, pero no es que digamos, se haya dejado, ¿no? O sea, se haya quitado este tipo de adicciones. No, bajó un poco en relación a años anteriores, pero hubo muchísimas personas que siguieron en este tipo de adicción, ¿no? Y la heroína completamente, según esta gráfica, ¿no? Lo que tenemos es que queda digamos, en las mismas cantidades, ¿no? Digamos, el mismo número de personas que consumía heroína en los años 90 durante el 93 hasta el 98 se mantuvo básicamente en los mismos. Recordemos, pues, ¿no? Y ahí les pongo otra vez la nota, ¿no? Que son personas que han dicho, por lo menos alguna vez, ¿no? Hay que irnos con tientas, ¿no? Justo porque no conocemos, pues, datos reales, ¿no? Eh, ya en los años 2000 vamos a tener que va a haber muchísimo más allá, ¿no? Ya vamos a tener muchas más consideraciones por la parte gubernamental, ¿no? Pensando justo en estos problemas como problemas sociales, ¿no? Y va a haber más provisiones, van a empezar nuevos impuestos, ¿no? Que van a reducir digamos, el consumo de ciertas drogas, pero ojo, al decir impuestos, significa que se va a reducir el consumo de drogas legales, ¿no? Sin embargo, pues drogas o sustancias como las metanfetaminas, pues van a ir en incremento, ¿no? Ahí les pongo, por ejemplo, otra tablita, ¿no? Eh, Como justo para el 2008, ¿no? Se van incrementando principalmente pues, la marihuana, ¿no? La cocaína, los inhalantes siguen muy fuertes. A mí justo los inhalantes se me hace algo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ya asignamos este tipo de sustancias, este tipo de adicciones, ¿no? Como algo peligroso, como algo malo, ¿no? Y sabemos que son parte de un problema social mucho más grande, pero los inhalantes están ahí latentes, no son tan perceptibles, ¿no? Y entonces nos encontramos con que pues, son de muy fácil acceso, ¿no? Bueno, eh, les pongo aquí, por ejemplo, ¿no? En estos datos duros, ¿no? Que ya es justo la parte más pesada que también nos toca revisar y analizar, ¿no? Eh, Encontramos que justo durante esta década había 6 millones de personas que padecían alcoholismo, ¿no? Pero veamos el dato que sigue. De esas 6 millones, o sea, la mitad eran menores de edad. Esto nos está indicando que era muy fácil acceder al alcohol en esta época, ¿no? Era muy fácil tener por ejemplo, algún acercamiento desde el alcohol, por ejemplo, más común, ¿no? Que podemos encontrar en tiendas, ¿no?
Y lo cual pues es realmente preocupante, ¿no? Porque son a los jóvenes a quienes les estaba pegando en gran medida. Como quiera, ¿no? Una persona adulta está no digamos que consciente, ¿no? Pero es más sencillo adquirir este tipo de cosas, ¿no? Digo, no digamos que conscientes, porque recordemos que dentro de las adicciones no es propiamente un hecho de moralidad débil, ¿no? No es como que, ay, es que me siento mal, voy a beber. No, 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 no. Es un problema mucho más grande, ¿no? Donde hay algo que te atrae a esa sustancia, ¿no? Y es muy difícil quitarlo, ¿no? Pero ya que se ha generado en jóvenes, en una cantidad tan grande en jóvenes, ¿no? Nos habla de que hubo muchísimo acceso a este tipo de sustancias, una cantidad enorme, ¿no? Eh, y bueno, lo mismo, por ejemplo, del tabaco. El tabaco, por ejemplo, no está tan en los datos que pude localizar yo, no están tan divididos, ¿no? Por, por estas edades, ¿no? Sin embargo, sí, empezamos desde los 12 años y hasta los 65, ¿no? Eh, y muy importante, dos terceras partes de la población. Estamos hablando que de tres personas que estuvieran en una sala, dos fumaban y una no, ¿no? Es impresionante este dato, ¿no? De todas las personas que había en el país, dos, dos terceras partes, o sea, más, mucho más de la mitad, era fumadora, ¿no? Y es que son este tipo de adicciones, ¿no? Socialmente permitidas. Esta es la diferencia fundamental, ¿no? El tabaco, con el tabaco y el alcohol, ¿no? Contra el otro tipo de adicciones, ¿no? Yo no me atrevo a clasificarlo, pero por ahí encontré un artículo que justo los dividía en estas partes, ¿no? Perdón, adicciones ilegales, ¿no? Con todo tipo de drogas, con todo tipo de sustancias, ¿no? Eh, Adicciones generadas por cosas legales, como lo van a ser el tabaco, el alcohol, demás, ¿no? Y ocultas, como lo que decíamos, ¿no? Redes sociales, demás, ¿no? O sea, estas que se creen o se piensa o no se visibilizan tanto como adicciones. Ok, vamos bien hasta acá. Yo hablo, ustedes me dejan y yo me sigo, ¿eh? Bueno. Por favor, si hay algún comentario o algo que quieran decir, incluso hasta alguna experiencia, estamos completamente abiertos, ¿vale? Bueno, aquí ya, por ejemplo, me vine desde el 2010 hasta el 2025, fecha en la que estamos, un poquito más general, ¿no? Estoy pensando en que pues no ha acabado la década de los 2000, del 2025, ¿no? De los 2020. ¿No? Y bueno, aquí eh, vamos a tener también la permanencia de este tipo de drogas, ¿no? De la cannabis, de las metanfetaminas, ¿no? Eh, que, eh, que van a ser sumamente populares, ¿no? Que van a ser muy populares y populares no porque sean, digamos, divertidas, ¿no? Van a ser muy difundidas entre la población con adicciones, ¿no? Porque generan justo este tipo bueno, porque se genera este tipo de problema, ¿no? Y bueno, detrás traen toda esta carga del problema como lo es el narcotráfico, ¿no? Este negocio, lo entrecomillo, ¿no? En el cual justo por la venta de estas sustancias, por aprovechándose de estas adicciones, grupos criminales se hacen y se hacen y se hacen de más dinero, ¿no? Entonces, como estas drogas se pueden hacer, ¿no? Como estas sustancias se pueden fabricar, ¿no? Van a ser muy divulgadas por estos grupos y por eso van a encabezar justo nuestras estadísticas en estas sustancias de adicciones, ¿no? Vamos a seguir teniendo, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Y es súper curioso cómo el alcohol va a ser consumida en grandes cantidades, ¿no? Va a ser esta sustancia adictiva
que sigue siendo todavía y va a seguir siendo, hay que decirlo, ¿no? Va a ser muy difícil que haya un verdadero, una verdadera prohibición, ¿no? Porque al final se vuelve esta droga legal, que igual, o muy similar a, vista como negocio, ¿no? Para las otras, para las que hablábamos anteriormente, ¿no? Pues enganchan a las personas y se vende y se vende y se vende y se vende, ¿no? Entonces, va a ser, se va a seguir divulgando y sobre todo, por ejemplo, el alcohol es una de este tipo de drogas sociales, ¿no? Es cuando hay una carne asada, cuando hay alguna fiesta, ¿no? Se lleva un paquete, por ejemplo, de cerveza, ¿no? Entonces, por eso se vuelve este tipo de drogas de convivencia. Un punto importante también es que todas van a ser, y hasta cierto punto, inhibidores, ¿no? En este momento en el que digan, es que tomo una copita para agarrar valor, para agarrar fuerza, ¿no? Para este tipo de actividades. Eh, lo pongo un poco con tientas, ¿no? Pero lo pongo aquí en la mesa, que no en una fiesta y con alguien que la traiga, ¿no? Diga, ay, voy a hablarle, ¿no? Pero me da un poco de miedo. Ah, y de broma, ¿no? Agarra su tarro, lo que esté bebiendo, listo, voy a hablarle, ¿no? Parece algo muy burdo, ¿no? Pero es parte de este tipo al ingerir este tipo de sustancia, ¿no? Este tipo de actividades, como lo es darse fuerza con el alcohol, empieza a generarse una idea de que se necesita, ¿no? Entonces, por eso también va a ser tan divulgado el alcohol, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, en esta década vamos a tener que se reduce un poquito el tabaco. Y bueno, aquí yo les decía al principio, recordarán ustedes, ¿no? Bueno, les voy a decir algunos ejemplos, demás, ¿no? Dentro de estos, ustedes recordarán cuando se puso este tipo de imágenes en los cigarrillos, ¿no? Que ahora tienen una persona con cáncer, un feto, creo que hay una ratita muerta, ¿no? Demás, justo como estas prohibiciones, como estas alertas de mira lo que te puede pasar, ¿no? Eh, pero que igual terminan siendo más allá de restrictivas, terminan siendo molestas, ¿no? Porque incomodan a la vista, pero las personas con una adicción realmente no va a ser el freno poner ese tipo de imágenes, ¿no? Va a ser, es mucho más complicado porque no se trata solamente del hecho de ver algo y que te incomode. Es el hecho de justo poder separarte de este proceso, de esta adicción, ¿no? Que es un problema mucho más grande, ¿no? Que conlleva más allá que solo una pequeña imagen. En esta década, lo que vamos a tener, ¿no? Digamos, va a funcionar un poco las políticas, pero es que viene un nuevo jugador a la cancha, ¿no? Que van a ser los vapeadores, ¿no? Entonces, baja muchísimo el tabaco, el consumo del tabaco, pero se incrementa el consumo de vapeadores, que son estos cigarrillos eléctricos. Ahí lo tenemos que se incrementa en un 500%, o sea, gente que no había consumido incluso tabaco, ¿no? Empieza a consumir estos cigarrillos y bueno, que también van a ser dañinos y que también se va a generar una suerte de adicción, ¿no? Eh, entonces, tenemos ahí un punto un poco como difuso, ¿no? Baja el tabaco, pero en realidad sigue todavía, desde otro lado, un cigarro diferente, ¿no? Y bueno, la heroína y los opioides, por ejemplo, durante esta época van a aumentar mucho, pero en las zonas fronterizas, ¿no? Eh, Van a aumentar muchísimo más en esas zonas. No digo que en las zonas, por ejemplo, del sur y centro del país no haya, ¿no? Pero su mayor incremento van a ser en estas partes. Y bueno, yo les pongo acá algunos de los datos duros más trascendentales, creo yo, ¿no? Que es que 10.3 millones de personas, ¿no? Bueno, de mexicanos, mexicanas, han consumido drogas, importantísimo, ilegales, ¿no? Alguna vez en su vida, ¿no? Eh, Esto significa que o sea, eso significa que
el acceso a estas drogas ilegales, ¿no? En realidad es muy sencillo, ¿no? Eh, no depende tanto de estar en malos pasos, no depende tanto de vivir, de estar todo el tiempo en la calle, ¿no? Es que esto es un problema social mucho más fuerte, mucho más pesado, porque al final las drogas ilegales son un negocio que pues los grupos delictivos buscan vender, ¿no? Entonces, digo, no es un negocio, no debería de serlo, ¿no? Pero está visto así, pues, por lo tanto, se va a divulgar en una cantidad impresionante, ¿no? Va a haber un, no por nada lo llaman crimen organizado, todo un esquema de distribución. Eh, Otro dato importantísimo, por ejemplo, va a ser eh, en la edad en la que, que los mexicanos empezamos a consumir algún tipo de sustancia, ¿no? Entonces, las más principales, ¿no? O, digamos, la más accesible, ¿no? Alguna droga legal va a ser el alcohol. Y en promedio, los mexicanos la consumimos a los 13 años. Desde los 13 años ya hay niños, porque pues, están prácticamente en la secundaria, son pequeños, ¿no? Que tienen el acceso al alcohol, ¿no? Entonces, esto tendríamos que analizarlo justo como sociedad. ¿A qué edad le permitimos a nuestros hijos, a los sobrinos, nietos, demás? ¿A qué edad vemos a los niños consumirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser parte importante, es entender lo que como sociedad lo hacemos, es parte importante de justo ver que nuestros familiares también están siendo parte de esto. Habría que preguntarnos a qué edad lo empezaste a consumir, por qué, ¿no? Muchas veces por una fiesta, ¿no? Por amigos, eh, pero incluso puede ser también, pues, por alguna tradición familiar, ¿no? Yo recordaré que por ahí había, eh, te voy a invitar tu primera cerveza, ¿no? Cuando ya tengas, no sé, tu INE, ¿no? Y eso podría haber sido lo correcto, ¿no? Pero no, cuando salgas de la secundaria, ¿no? O en una fiesta, ¿no? En Navidad, ¿no? Entonces, esto es parte, ¿no? Estos datos nos ayudan a entender que es parte del proceso social, ¿no? Como nosotros, los mexicanos, hemos adaptado o hemos integrado y hasta cierto punto normalizado a nuestras vidas el consumo de estas sustancias. Por eso decíamos que somos personas dentro de nuestras circunstancias, ¿no? Eh, Somos personas que van a estar bombardeadas por muchos lados, ¿no? Por la televisión, por amigos, demás, ya lo decía, ¿no? Para consumir este tipo de sustancias. Y bueno, aquí otro dato también alarmante justo son que a los 14 años y medio en promedio, dejémoslo en 14, empieza el consumo de drogas ilegales, ¿no? Entonces no es nada de tiempo, ¿no? No es nada porque son, insisto, niños, ¿no? Adolescentes ya para este momento, ¿no? Pero que van a tener demasiado acceso, bueno, que tenemos como sociedad demasiado acceso a este tipo de drogas en una edad en la que no es fácil controlarlo, ¿no? Y no es fácil controlar, digo, no la adicción, sino cualquier decisión de nuestra vida. Todavía hay que ser sinceros, ¿no? Todavía están muy pequeños, estamos muy pequeños a esa edad, como para concebir las consecuencias de lo que nos podría pasar o no, ¿no? Entonces es uno de los datos, pues yo diría un poquito más alarmantes, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, otro dato, ¿no? Que tenemos de cómo afectan este tipo de procesos, ¿no? Es que el 35%, perdón, incrementó un 35%, ¿no? De muertes por sobredosis, principalmente de alcohol, perdón, de sustancias ilegales, ¿no? Eh, para el 2018. O sea, incrementó de las muertes que ya habían ocurrido anteriormente. En el 2018 fue el año más pesado, donde justo se incrementó un 35%, una tercera parte de esas personas fallecidas. Bueno, eh, los decía, ¿no? Vamos a ser personas dentro de nuestro eh, contexto social, ¿no? Pero no nos podemos separar del contexto global. Eh, Hay en el mundo, bueno, para el 2021 es el dato que encontramos más cercano, ¿no? Había 275 millones de personas que habían consumido alguna droga.
Entonces, veámoslo así, no es solo un problema de México, no es un problema, por ejemplo, de Aguascalientes concretamente, no es un solo problema de su comunidad, familiar, es un problema global, es algo, ¿no? Las adicciones, tenemos que quitarle justo este tabú, ¿no? Como algo malo, fueran malas personas, no. El problema es justo el abuso de estas sustancias, ¿no? El consumir estas sustancias que generen y que atraigan a las personas, ¿no? Entonces, justo vamos a tener digamos, em, vamos a encontrar que estamos dentro de un problema general, un problema global que afecta pues prácticamente a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tenemos, y esto es importantísimo, ¿no? Tenemos el riesgo de tener una adicción. No todas las personas se van a volver adictas, no todas, digamos, las personas que consuman una sustancia ilícita, por así decirlo, ¿no? Hay otras sustancias, como ya lo veníamos diciendo, hay otras actividades, como ya lo veníamos diciendo, ¿no? Que al final nos afecta porque todos estamos en riesgo de generar una adicción. No es algo, digamos, no es algo exclusivo de una persona, no es algo tan sencillo de hablar, ¿no? Bueno, aquí un dato importantísimo, ¿no? Con los mercados digitales, ahora existe la venta, ¿no? De este tipo de sustancias, de las sustancias, de drogas, de sustancias ilícitas, por Internet. Como ya existe el Internet como medio de distribución de algún otro producto, pues, ¿por qué no? También se va a generar, ¿no? Entonces, todavía es más complicado porque tener acceso a Internet, como lo estamos teniendo nosotros ahorita, ¿no? Para hablar en contra de esto, justo para tratar de entenderlo y ver cómo integrar esta información a nuestra propia vida, a nuestra propia relación de eventos, ¿no? Pues hay quien lo usa justo en un sentido contrario, ¿no? Entonces, es un poquito complicado, ¿no? Digamos, de decir, por ejemplo, es culpa del Internet malo o no, solo habría que tener cuidado porque lo que quiero que con este dato nos quedemos es que cada vez, ¿no? Hay nuevos medios de divulgación de este tipo de cosas, ¿no? Eh, bueno, ya justo como les decía, ¿no? Acceso facilitado, ¿no? Es muy fácil conseguir este tipo de sustancias. Voy corriendo porque me queda muy poco, creo yo, y ya estamos casi por acabar. Nada más para retomar, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones de estas adicciones? Bueno, estas y en general cualquier tipo de adicciones, vamos a tener un problema de salud mental, problema, digo, por justo por la parte de que en algunos casos nos puede disociar porque es lo que se está buscando, ¿no? Pero el estar generando esta dependencia nos va a afectar. eh, Puede afectar muchísimo a las personas con depresión, ¿no? Por ejemplo, una búsqueda de sentirse digamos, eh, una búsqueda de sentirse mejor, ¿no? En contra de la depresión y nos va a afectar, pues, por ejemplo, también en la salud económica, ¿no? Eso definitivamente porque puede generar descuidar a nuestras familias, descuidarnos a nosotros, ¿no? Incluso tener que hacer por culpa, digo, por culpa de esta adicción, por esta dependencia, tener que hacer de como sea para tratar de conseguir las sustancias, ¿no? Lo mismo, ¿no? Un problema social muy grande va a ser el deterioro de las relaciones, ¿no? Una persona que estuvo o bueno, está saliendo de este proceso, va a ser muy complicado justo porque las relaciones se pueden a veces fragmentar, ¿no? Entonces, como familiares, lo más importante es estar ahí, ¿no? Estar tratando de apoyarlo y estar, que estén aquí es una prueba infinita, creo yo, ¿no? De el amor que les tienen, porque justo es informarnos qué está pasando. Eh, También esta parte que justo era un poquito de lo que les quería transmitir, ¿no? Los jóvenes están en riesgo, ¿no? Hay el problema social de la juventud, el problema, tal vez, por ejemplo, uno podría pensar, no, bueno, es que yo conozco a alguien que tiene una adicción, pero ya es grandecito, ¿no? Claro, pero ¿a qué edad pudo empezar a tomar?
a qué edad pudo empezar con este tipo de cosas y cuántos años lleva arrastrando este problema, ¿no? Entonces, habría que irnos a tientas y no solo culpabilizar así nada más, ¿no? No poner estigmas sobre las personas, porque pues no es una, digamos, no es una condición que uno pueda tomar a la ligera. Es mucho más complicado. Tiene todo este contexto social y bueno, el contexto psicológico y de salud que ya les han ido platicando los expertos durante las sesiones, ¿no? Y bueno, ya para acabar, esta nada más es como digamos, un refuerzo justo por esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? Este tipo de tratamientos, de prevención, tener educación, ¿no? Educación como esto que estamos haciendo, ¿no? Educación en el sentido de saber qué es lo que está pasando, cómo tratar de entender a nuestros familiares, tratar de entender qué es qué se genera con este tipo de acción. No estoy diciendo que veamos, no vamos a saber específicamente qué se siente, ¿no? Esta dependencia, pero tratar de entender cómo se genera esa dependencia, ¿no? Y bueno, siempre apoyarse en los servicios psicológicos, ¿no? En los servicios, en un enfoque integral, ¿no? Como lo va a hacer unir, unir todo este tipo de información. Y bueno, por si a alguien le interesa justo de dónde sacamos toda la información, tanto de esta como de la sesión pasada, ¿no? Y también les pongo toda la información. Entonces, si gustan tomarle captura de pantalla con toda confianza, ¿no? Para que vean algunos de los artículos que se revisaron, ¿no? Algunos de los textos que se revisaron. Y bueno, por lo demás, si ya le puedo pasar. Muchas gracias. Les agradezco de verdad por haberme permitido estar estas dos sesiones con ustedes. Sé que fue muchísimo de información, súper rapidísimo, pero es que es un problema, un problema social que hay que afrontar, digamos, de manera integral, objetiva, ¿no? Con esto me refiero a sin tenerles una carga, un concepto ya prehecho, ¿no? Un estigma, ¿no? Sobre lo que es tener una adicción, ¿no? Entonces es mucho más complicado, por ende. Entonces esta básicamente fue una pasadita muy general, porque habría que entonces, a partir de esta sesión, ¿no? Yo las invitaría a reflexionar en torno a ese problema, a esa actividad en concreto, ¿no? Si yo tengo un familiar con una adicción, tratar de entender justo todo el contexto, así como lo vimos en la sesión. Eh, a ver, tal vez no hasta, tu pasado prehispánico te afectó, ¿no? Es un poquito más, no, eso es bastante lejos, ¿no? Pero sí como, a ver, tratémonos de sentar a entender en qué momento empezó, ¿no? En qué momento empezó esta adicción, en qué momento empezó a generarse una dependencia, eh, cuando empezó, digamos, a ser conflictivo, para la vida de la persona, ¿no? Para la familia de la persona, ¿no? Y cómo ha sido el proceso, ¿no? Para tratar de entender de manera, como lo decíamos en la parte anterior, de manera integral todo digamos, todo este proceso que ya como personas, ya como individuos, me refiero ya no solo el esquema de la sociedad, sino ya como la persona, todo este proceso que tuvo, ¿no? Que ha tenido. Y nosotros que ahora conocemos un poquito más sobre cómo ha sido este avance de las adicciones, cómo ha sido el avance de estas drogas. Importantísimo, un dato que se me fue mencionarlo. Las redes sociales aumentaron, lo tengo por aquí, permítanme un segundito. Las redes sociales aumentaron un 400%, un 400% eh, del 2020, del 2021 para acá. O sea, sí, la adicción a estas redes se desarrolló debido a la pandemia. Entonces, este dato lo dejo más que nada para que entendamos que va a haber cosas que van a salir de nuestro control, ¿no? Como lo fue una pandemia, ¿no? Y que indirectamente nos van a afectar como individuos, ¿no? Entonces, también no buscar, digo, hasta cierto punto, ni satanizar ni justificar las adicciones, ¿no?
más bien buscar entenderlas y entender justo esta parte objetiva de cómo es que fue este proceso, ¿no? Personal, basado también en todo este contexto social. Bueno, ahora sí, muchas gracias. No sé Pues si si alguna Oscar. persona desea decir algún comentario, una pregunta, aquí tenemos el especialista en la cuestión de la historia y que bueno, pues nos está haciendo el enorme favor de estar por aquí. ¿Alguien por ahí tiene algún comentario, alguna pregunta? Sí, familias, participen adelante. Saben que esto se hace con mucho esfuerzo y creo que hay que aprovechar siempre la disposición y sobre todo este conocimiento que de veras nos permite hasta poner en su justa medida un problema, ¿no? Bien lo decía ahorita Daniel, ni satanizar, pero tampoco justificar. Entonces, entender que lo que nos pasa en primera persona o con alguien de nuestra familia, pues no necesariamente sería una cuestión de problema ya, ¿cómo se puede decir? Extrema o polarizada, ¿no? Sino entenderla con sus diferentes matices. Hola, buenas noches. Buenas Yo noches. otra vez. Hola, hola, buenas Bueno, noches. este, considero que, bueno, de lo que hemos venido hablando, eh, Daniel, si no me equivoco el nombre, ¿verdad? Nuestro ponente del día Es de hoy, correcto. este, hablabas justamente de lo que ha influido las redes sociales. Digo, no es satanizarlas porque al final del día nos acerca mucho, ya vemos quienes trabajamos a través de las redes sociales, pero creo que más bien es también el punto de que nosotros como padres, o bueno, yo lo hablo porque soy mamá, este, pues estar al pendiente de nuestros hijos, de qué es lo que ven. Yo sé que a veces no es tan fácil, pero a veces creemos que no pasa nada, ¿no? O nuestro día a día nos lleva a quitar un poquito el ojo de qué es lo que están viendo, y la verdad es que las redes sociales nos acercan a muchas cosas, pero también a muchas cosas no tan buenas, como es la accesibilidad a cualquier tipo de droga, sea lícita o ilícita, porque al final del día hay muchas cosas que no se prohíben, ¿no? Por ejemplo, pero pues están ahí cada vez más cerca de nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues nada, pues tratar pues de estar en este tipo de talleres, conferencias que nos dan herramientas justamente para poderlos ayudar en su día a día. Sí, sí, sí. Sí, muy, muy atinado tu comentario en realidad, Mónica, porque en efecto, ¿no? A ver, las redes sociales llegaron para quedarse, ¿no? Hubo quien aquí en esta sesión nació con las redes, ¿no? Quien nació y no había ni celulares, ¿no? No lo sé, pero al final ya son parte de nuestra vida. Entonces, por lo mismo van a tener cosas buenas, cosas malas, ¿no? No, no es precisamente que todo lo malo sucede en Internet, pero en efecto, creo que lo que dices y puntualizando digamos, subrayando, ¿no? Lo que justo nos aportas, hay que estar pendientes de qué es lo que hay en redes sociales, ¿no? Justo igual no satanizarlo, no poner como que no veamos redes, no veamos TikTok, porque es una forma de trabajo, porque incluso hoy mismo, ¿no? Nosotros nos reunimos aquí justo por redes sociales, ¿no? Esto es una red social. Entonces, eh, tener solo cuidado, ¿no? Y tener cuidado porque todo en exceso es malo, todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces hay que irnos con tientas, ¿no? Sobre las cosas que estamos viendo, revisando y tampoco prohibirlo completamente, ¿no? Digo, habrá cosas que sí, pero por ejemplo, una hora de TikTok no está tan mal, ¿no? Pero no, 5 o 6 horas, ¿no? Eso ya es claramente un indicativo de que puede haber algún problemilla ahí. Entonces, muchas gracias por tu comentario, súper, súper, súper importante. No sé si alguien más tenga algún comentario y si no, si les da pena o algo por el estilo, no se preocupen. Les digo ahora cómo nosotros estamos en redes, usando las redes sociales, ¿no? Como Brújula Cultural AC, tal cual, así, Brújula Cultural AC.
de Asociación Civil, AC. Y ahí también, si en algún momento les llega a surgir alguna duda, si les interesa, por ejemplo, platicar sobre algún hecho histórico y tienen alguna duda en eso, con gusto nos pueden escribir y nosotros nos encanta, estamos para eso, ¿no? La asociación está para llevar la cultura a todas las partes de México, entonces ustedes nos dicen si necesitan alguna respuesta sobre alguna duda que les haya salido ahorita mismo, 2 semanas, en un año, sin problema, ahí nos escriben. Por si no hay dudas ahorita, ¿no? No sé si alguien más tenga algún comentario por ahí. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Edna, buenas noches, sí. Remontando, primeramente agradezco infinitamente su apoyo y remontándome a mi historia, la mía. Recuerdo que cuando tenía 5 o 6 años, la primera tarea que estaba haciendo de primer año de palitos y bolitas, tenía una taza de café grandota. Sí, porque mi familia tomaba café. Y a través de los años, como usted dice, va aumentando gradualmente. Cuando yo estaba estudiando, pues mis compañeras no tomaban casi café, nada más yo. Y así un poquito ya más grande en mi centro de trabajo, pues sí tomaba café y alguna que otra compañera. Pero yo veo ahorita a los jóvenes de secundaria, de prepa, ya aumentó el consumo de café. Recuerdo que mi hijo a veces me habla y me dice, mamá, tráeme un cafecito. Y veo muchas compañeras así de él que andan tomando café cuando eso en mi juventud no existía. Como poco a poco se van creando esas cadenas de dependencia, ¿verdad? De algún consumo. Y ahorita yo estoy tratando, ya antes tomaba café todo el día, ahora no, ahora nada más en la mañana y ya porque siento que me ha perjudicado. Gracias, gracias por todo su apoyo y orientaciones. Muchas gracias, Edna. Fíjate que a título personal, este comentario que tú dices, a mí me pegó mucho porque a mí me acaban de prohibir el café, eh, porque pues me tomo 7 tazas de café al día. Entonces tengo que bajarle a una. Esta es mi segunda taza de café, pero lo voy intentando, lo estoy intentando. Y justo, ¿no? Es este proceso que a veces uno dice, pues es café, ¿no? Es muy, no, Ajá. no, a quién le hace daño, ¿no? Pero en realidad es que justo si a uno le hace daño, ahí ya puede que haya un problema. Entonces, súper atinado tu comentario también. Y más para mí, pero prometo intentar ya bajarle al cambio. Bueno, ya lo estoy haciendo. Este, muchas gracias. Pero sí, en efecto, decías algo que me gustaría recalcar, estas cadenas de consumo. En efecto, ¿no? Son cadenas de consumo y es que ya desde la parte histórica hay que ver, ¿no? También esta parte social, ¿no? Esta parte de cómo esta cosa que nos está afectando, no le pongamos nombre, ¿no? Pero esta adicción específica que le está afectando a mi familiar, que me está afectando a mí, tiene una cadena de consumo, tiene algo, ¿no? Viene desde atrás algo más grande, ¿no? Entonces también mm, empieza a introducirse, ¿no? Y ese es justo el riesgo. Hay que estar muy avispado, ¿no? Avispada para poder ver justo este problema, ¿no? Muchas gracias. y Buenas bueno, noches, gracias. buenas noches. Gracias. Y bueno, justo también como lo he platicado en otras ocasiones aquí con el licenciado Daniel, la historia y la psicología como que van de la mano. ¿Por qué? Porque la historia dice que si tú no conoces tu historia, estás condenado a repetirla. Y en la psicología vemos cómo algunos de los genes se mezclan y se reproducen al final de cuentas, y lo digo desde esa manera, que no está correcto, pero vamos a dejarlo así para poder entenderlo, y cómo a veces nuestros genes nos hacen caer en la misma situación, y a eso le llamamos patrones de conducta dentro de la psicología. Entonces, si no conocemos nuestra historia, pues estamos condenados a repetirla. Y si no conocemos nuestros genes y no conocemos estos patrones de conducta, pues estamos condenados a repetirlos. Así es de que, pues bueno, pues la verdad es de que muchas gracias, muchas felicidades, Daniel, y muchas felicidades a todos por estar aquí,
por estar compartiendo, porque a Lucio y a mí, en lo particular, nos encanta compartir. Así es de que la próxima espero que la licenciada Astrid nos tenga por ahí la respuesta positiva de que nos dé la clase y estaríamos ya comentándolo en redes sociales. Y pues bueno, pues siempre en realidad es un gusto compartir y saber que podemos hacer nuestro granito de arena, ¿no? Y pues no olviden poner su correo, por favor, para mandarle su constancia y pues agradeciendo siempre desde Psicología Manual de una Nueva Vida el espacio con un motivo y también con Brújula Cultural. Muchas gracias. Gracias por habernos invitado, por habernos considerado. Y como les comentaba a Lucio y a ti fuera de programa, lo que se les ofrezca aquí vamos a estar. Y para todo el mundo, los que estamos aquí presentes, con todo gusto, también si llegan a tener alguna duda, comentario, nos pueden escribir ya, les decía, las redes es tal cual así, Brújula Cultural AC, así nos mueve en Facebook, todas las redes. Así está nuestra página, brújulacultural.com. O al uso le pueden pedir justo nuestro Instagram, entonces también ahí estamos contestando. Muchas gracias. Gracias, Buenas Daniel, y noches. gracias a todos. Buenas noches. Adelante, adelante. Por ahí alguien interrumpimos más, alguien iba a decir algo. Solamente yo quería darle las gracias y las buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. No olviden poner en el chat su correo y su nombre, por favor, como aparezca en el diploma. Y que bueno, si este diploma es con mucho cariño y mucha dedicación para ustedes, entonces les tenemos este diploma que pues lo compartimos con ustedes. Así es de que por favor déjenos sus correos y su nombre para poder enviarles este diploma. Bueno, pues licenciado Lucio, algunas palabras para despedirnos. Pues solamente agradecerles de nuevo, Alejandro, Daniel, gracias por la sesión de esta noche, gracias a todos los que nos acompañan, ya sea con familiar en el centro de rehabilitación o fuera de él. Creo que esto nos permite cambiar de dimensión, ¿no? O dimensionar, digamos, en una medida más justa el problema social y entender cuando una situación nos pone pues en riesgo como sociedad, como país y a normalizarlo, ¿no? De alguna manera, Alejandro, bueno, Daniel lo decía con el ejemplo de la taza de café, ¿no? Que tanto luego decimos, con qué naturaleza debiera exponerse un problema como tan simple como él levanta su taza de café, ¿no? Y si yo necesito un apoyo espiritual, bueno, la iglesia, si ocupo un medicamento, la farmacia, si ocupo un momento dado, pues un centro de rehabilitación. Así debería estar normalizado. Y creo que conocer la historia con un sentido académico, como lo haces tú, Daniel, pues creo que nos permite verlo en una perspectiva más sana. Y gracias por eso a todos. Muchas gracias. Pues Sus para lo que últimas gusten, palabras, aquí andamos. sus últimas palabras de despedida, Daniel. Sí, justo, gracias por la invitación, justo para lo que necesiten, aquí andamos. Para mí fue un reto, la verdad, investigar, llevo 3 semanas, 4 semanas investigando, me aventé varios libros, porque también justo esta parte de los inhalantes, por ejemplo, es algo que se me hizo muy importante, ¿no? De recalcar. Es muy fácil el acceso, entonces hay que revisarlo, ¿no? Entonces, que nosotros en nuestras familias ver cómo, si esto afecta, no lo sé, ¿no?
pero agradecerles de verdad por el espacio, agradecerles a quienes estuvieron aquí presentes y participando, y sobre todo que nos estuvieron escuchando, y espero de verdad que les haya servido, que les haya funcionado la información. Y bueno, recalco, cualquier duda, cualquier comentario también fuera de la sesión, estamos abiertos para eso. Entonces, nada, agradecerles a todos y un abrazo. Bueno, muchas gracias. Y pues por aquí nos estamos viendo la próxima sesión. Gracias, Aipon, Carmen, Diana, Elizabeth, Gloria, Janet, Madrina, Margarita, Mari, eh, Mónica, Lucio y Sergio. Muchísimas gracias. Y pues fue totalmente un gran gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima sesión. Psicología Manual de una Nueva Vida, siempre en el apoyo para todos. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Sí, buenas noches. Buenas noches.